Ok. Mi idea es que se esté grabando. Antes de comenzar con la clase del día de hoy, quiero que me comenten. Les dejé un libro, Psiquiatría para el médico no psiquiatra. Les pedí que leyeran el capítulo número 11, que es sobre personalidad. ¿Tuvieron la oportunidad de leerlo? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. En mi caso, pues, no recordé leer. Ok. ¿Cuál es su nombre? Darwin. Darwin. Ok. ¿Alguien tuvo oportunidad de leerlo? Yo no recuerdo que haya dejado esa asignación, la verdad. Se los Sí, doctor. mandé, al chat el 29 de agosto. Buenas muchachos, espero estén bien. Les envío este libro y les pido que lean el capítulo 11, los trastornos de personalidad. Raquel Saldívar me dijo, ok, gracias doctor. Nicole, ok doctor. Carmen Soto, gracias doctor. Brian Guevara, está bien doctor. Estos son algunos resultados. Ahí están. Pero bien. Entonces, si no leyeron el capítulo, entonces no hay razón para que que hagamos discusión de eso. Hay asignaciones en el aula virtual. Los videos de historias de Iván no tienen ningún valor. Sí me gustaría que los vieran, y a los que les gusta leer, pues que lean la historia de Majo, que me parece muy interesante desde el punto de vista de la transferencia y la contratransferencia. Igual los videos están ahí para que ustedes los puedan disfrutar. Son videos cortos, creo que duran como 30-35 minutos y refuerzan pues los conceptos de transferencia y contratransferencia que vimos la semana pasada. Muy bien. Para ya solo falta este tema de historia clínica para realizar el primer examen parcial. Entonces probablemente la próxima semana vamos a tener el examen del primer parcial. Solamente cuesta 15 puntos. Igual va a venir la historia de la psicopatología, va a venir lo de la entrevista clínica, va a venir de la historia clínica psiquiátrica, que son los tres principales temas que vimos en estas semanas. Bien. ¿Me podrían decir Bueno, aquí está la definición. No sé si me están escuchando. Sí, se lo escucho. Sí, Ok, lo muy bien. escuchamos. Ok, muy bien. ¿Qué es historia clínica? Bueno, ya sabemos que es un documento médico legal, que es un documento que todos debemos de llenar, que es importante hacerlo desde el punto de vista médico legal, pero también para poder recabar toda la información que consideremos necesaria e importante para poder llegar al diagnóstico del paciente que nos consulta. Bien, ¿qué es historia clínica? Es el registro minucioso y sistematizado de la información que se obtiene de un paciente a través de la entrevista en el espacio clínico. Cuando nosotros entablamos una conversación con un paciente dentro de lo que es la entrevista clínica, él nos va a brindar información. Información que puede ser distribuida o descrita de forma cronológica, o muchas veces no lo va a hacer así, de esa manera, de una forma cronológica. Entonces nos corresponde a nosotros, como profesionales de la salud, como médicos, poder hacer una narración cronológica de la sintomatología del paciente. Es importante mencionar que tanto los síntomas presentes deben estar descritos como también los síntomas ausentes.
anotarlo dentro de esa historia de enfermedad actual. Pero la historia clínica no se limita a esa historia de enfermedad actual, también se proporciona una visión sobre los antecedentes personales, los antecedentes familiares del paciente y obviamente el examen físico, el examen neurológico y en mi caso como psiquiatra doy bastante énfasis a lo que es el examen mental. ¿Es un documento médico legal? Correcto, lo es. El documento médico legal es la historia clínica y todo lo que nosotros pongamos en esa historia clínica nos garantiza la seguridad y protección de nuestra labor profesional. Pero si nosotros hacemos algo, por muy bueno que sea, y no lo anotamos en esa historia clínica, de nada serviría del punto médico legal. Les voy a contar una historia propia. Yo estuve trabajando en varios lugares al inicio de mi profesión. El último de ellos, el último de mi trabajo a nivel público con la Secretaría de Salud fue en el Hospital Mario Mendoza. Yo fui jefe de sala entre el 2010 al 2011, entre el 2014 a mediados del 2016. Ya para el 2016 yo decidí renunciar a mi trabajo en el Mario Mendoza y dedicarme únicamente a la docencia por la tarde y a mi labor asistencial privada por la mañana. Pues uno de los casos que más recuerdo yo de mi pase por sala de varones en el Hospital Mario Mendoza fue el caso de un paciente que llegó entre mayo y junio del 2016. Era un paciente con antecedentes, ya antecedentes psiquiátricos de un trastorno bipolar o una esquizofrenia, a quien se le había iniciado tratamiento con haloperidol, que es un antipsicótico de los más útiles y de uso diario en los hospitales públicos de Honduras, desde hospitales psiquiátricos públicos de Honduras. Pues resulta que el paciente había desarrollado en el transcurso de los días que estuvo internado sintomatología relacionada con fiebre, deshidratación, alteración de la conciencia, rigidez generalizada, dificultades para alimentarse. En uno de los turnos, que yo no estaba, porque yo iba de 7 de la mañana a 1 de la tarde, en uno de los turnos decidieron los médicos de guardia remitirlo para el hospital escuela por la sintomatología, porque se le alteró la presión, la frecuencia cardíaca, la alteración de la conciencia y los signos vitales. Allá en el hospital escuela lo evaluaron, dijeron que tenía un síndrome neuroléptico maligno y le dijeron a los familiares que en el hospital Mario Mendoza se lo estaban matando, porque le habían dado un medicamento que era el haloperidol y el otro era litio y que ahorita estaba intoxicado por litio. Al final descartaron síndrome neuroléptico maligno y le dijeron a los familiares que estaba intoxicado por litio. Lamentablemente el paciente falleció. Tras fallecer el paciente, la familia, muy enojada como parte de su reacción de duelo, la negación y después la ira, comenzaron a decir que en el hospital Mario Mendoza se lo habían matado porque le habían dado medicamentos que no eran adecuados para él. Fueron a ese expediente clínico que estaba dentro del hospital. Cuando yo lo atendí, fue secuestrado, entre comillas, por el Ministerio Público. Fue secuestrado por el Ministerio Público y dejaron una copia en el hospital y ese quedó en manos de la dirección del hospital. Con el paso de los días, me llamaron a mí para preguntarme qué es lo que yo había hecho con ese paciente y por qué la familia decía que se le había dado un mal manejo. ¿Qué fue lo que me salvó a mí desde el punto de vista médico-legal? Que todo lo que yo le había hecho a ese paciente desde el primer momento que yo lo recibo en la sala de varones hasta que se despacha para el hospital escuela, todo eso estaba constatado en el expediente. Incluso
estaba constatado pruebas de función tiroidea que se le habían solicitado 2 días antes de su egreso del hospital escuela y de su egreso del hospital Mario Mendoza para el hospital escuela. Estaban los niveles de litio que, según los reportes del laboratorio del hospital Mario Mendoza, estaban dentro de un valor normal. Los hallazgos clínicos del laboratorio en cuanto al hemograma y otras pruebas que se le realizó estaban dentro de un valor normal. Entonces, gracias a que yo describí detalladamente todo el procedimiento de exámenes, evaluaciones, describir todo lo que yo miraba en el paciente durante su internamiento, eso sirvió para que cualquier denuncia que se hiciera no tuviera validez. De ahí la importancia de escribir todo lo que uno observe, todo lo que uno escuche dentro de esa entrevista psiquiátrica en esa historia clínica, porque nos protege tanto al paciente como al médico de lo que se pudiera dar. ¿Cuáles son los propósitos? Los propósitos de la historia clínica. Pues los propósitos de la historia clínica es recolectar los síntomas y signos. Nos corresponde a nosotros, como lo mencioné al inicio de esta clase, nos corresponde a nosotros hacer una descripción cronológica de cada uno de los síntomas. ¿Qué es lo que me funciona a mí? A mí en lo particular me funciona la primera conversación de la entrevista, que el paciente sea descriptivo en la sintomatología y después yo comienzo a preguntar síntoma por síntoma. Le puedo preguntar al paciente, ¿usted sabe qué es tristeza? Me describe qué es tristeza. ¿Y usted ha tenido tristeza? ¿Desde cuándo tiene tristeza? ¿Hace un mes? ¿Hace 2 semanas? ¿Hace un año? ¿Cuándo fue la última vez que usted se sintió alegre? ¿Qué cosas le gustan hacer? Y en este último mes que dice que se siente triste, ¿le han dado ganas de jugar cartas? ¿Le han dado ganas de bailar? ¿Le han dado ganas de platicar con sus amigos? Ahí voy viendo y voy describiendo tristeza, anedonia, descuido de la higiene personal, aislamiento social y toda la sintomatología que podría yo considerar como parte del síndrome que el paciente puede tener. Yo voy describiendo y de hecho, al momento de estar preguntando sobre cada síntoma, también yo llevo un conteo de qué síntomas son positivos en el paciente y qué síntomas niega el paciente al momento de la entrevista. Para después, en la última etapa de la entrevista, que es cuando yo estoy solo, poder describirlo de una forma detallada y hacer un resumen de lo que el paciente tiene. Y eso me sirve a mí para poder hacer un diagnóstico, un pronóstico y pues una expectativa de lo que pueda suceder en el paciente. ¿Qué información vamos a recolectar en historia clínica? Información sobre aspectos genéticos. ¿Cómo lo voy a recolectar esta información? Lo voy a recolectar a través de la historia familiar, a través de los antecedentes familiares. Y a mí me interesa bastante, por ejemplo, como psiquiatra, ver quiénes más en la familia de este paciente tiene enfermedades mentales. ¿Quién padece de ansiedad? ¿Quién padece de depresión? Si hay alguien que padezca de epilepsia en la familia, si hay alguien que se suicidó. No importa si fue el abuelo, si fue el tío, si fue la tía, si fue una prima lejana. A mí me interesa dar con esos hallazgos porque se sabe que si en mi familia hay antecedentes psiquiátricos, cabe la posibilidad de que yo herede esa vulnerabilidad y dependerá del ambiente y de las características psicológicas si yo desarrollo o no desarrollo la enfermedad. Entonces, para mí los antecedentes familiares, así como ustedes en la historia clínica semiológica preguntan sobre diabetes, hipertensión, dislipidemia, a mí también se me hace importante poder preguntar sobre enfermedades psiquiátricas dentro de la familia. Sobre aspectos orgánicos.
es bien importante preguntarle al paciente sobre si padece o no enfermedades físicas, diabetes, hipertensión, epilepsia, dermatitis, alergia, intolerancia a la lactosa, intolerancia al gluten, ese tipo de enfermedades para poder darle a él un tratamiento idóneo. Ustedes tendrán edad de 20, 22 años, probablemente la mayoría tiene ahí más o menos esa edad. Creo que ya lo había preguntado la vez pasada. ¿Cómo se sentirían ustedes si se les da un diagnóstico de hipotiroidismo, un diagnóstico de diabetes, un diagnóstico de hipertensión, un diagnóstico de cáncer? ¿Cómo se sentirían emocionalmente? Muy tristes, desanimados, preocupados. Así es. Entonces, una enfermedad física puede predisponer a una enfermedad psiquiátrica o puede empeorar una enfermedad psiquiátrica de base. Aspectos psicodinámicos, lo que estamos hablando, cuestiones como la resistencia que mencionaba Freud y que hablábamos en la clase anterior, es parte de los aspectos psicodinámicos, el por qué de repente el paciente cancela a última hora, por qué de repente el paciente espera el último minuto para poder hablar de algo que se supone que es importante, por la resistencia, porque un paciente pese a que mejora con un tratamiento médico de buenas a primeras y sin ninguna explicación alguna, olvida o se rehúsa a tomar medicamentos. Entonces, todos son aspectos psicodinámicos. Incluso, creo que lo mencionaba en la clase pasada, la vestimenta, el color de ropa con la que yo me presento es importante. Les mencionaba yo la vez pasada del paciente que llegó al consultorio vestido de negro y le pregunté, ¿es un color que te gusta? Últimamente sí, doctor, y era parte también de su cuadro depresivo. Recuerdo también una paciente joven, tendrá unos 15, 16 años, tuvo la pérdida, sí, falleció la hermana mayor, murió de una enfermedad fulminante, un cáncer fulminante. Entonces, esta muchachita, después de la muerte de la hermana mayor, se sintió muy triste, se sintió muy decaída, se aisló de todos los demás y permanentemente permanecía con el pelo hacia enfrente. Cuando llegó a mi consultorio, pues vestida de negro y el cabello hacia enfrente. Nunca me dio la cara durante esos 45 minutos de la consulta. Le iniciamos tratamiento y desde la tercera sesión que tuvimos con ella ya miré que se había cortado el pelo, se lo había recortado, bien bonito le quedó, pero también ya hacía contacto visual y se reía. Actuaba como cualquier adolescente. Eso también para mí es importante y eso tengo que ponerlo en la historia de enfermedad actual específicamente, perdón, lo tengo que poner en la historia clínica específicamente en aspecto y actitud general. Aspectos familiares. ¿Qué me interesa a mí de hablar de los aspectos familiares? ¿La familia influye en el estado de ánimo de cada uno de sus miembros, sí o no? Sí. Sí. Ok. Entonces, de repente, necesitamos saber en esa historia clínica, cuando estamos realizando esa historia clínica, necesitamos saber quiénes son los miembros de la familia con quien mejor se lleva esta paciente para pedirle contención y con quienes no se lleva tan bien la paciente o el paciente para pues pedirles a ellos también consideración. Aspectos laborales. Vamos a ver dentro de los aspectos laborales. La falta de empleo o el exceso de trabajo también interfiere en la salud mental de las personas. Actualmente sabemos que muchas o varias de las empresas se han cerrado, han suspendido a sus empleados
han perdido ingresos y esto genera preocupación tanto para los empleados como a los empresarios. Y es importante tomarlo en cuenta. Aspectos sociales también influyen en esta historia clínica. Los aspectos sociales. ¿Es lo mismo vivir en una zona residencial que vivir en una zona de alto riesgo? Les pregunto. No, jamás. No, No, doctor. No. La seguridad que puede darle un circuito cerrado, la seguridad que puede darle una colonia, que tenga vigilancia privada para los miembros de la familia, como para los niños, es mucho mejor que vivir en una zona conflictiva o una zona de derrumbes, una zona de inundaciones, en una zona donde pueda peligrar la vida. Eso va a influir también la parte de inseguridad, la parte de violencia también va a influir en la psiquis de las personas, aspectos culturales también. Eso es un factor importante. Por ejemplo, sabemos o conocemos que los garífunas, cuando fallece un ser querido, pues hacen ceremonias, incluso bailan y tocan tambores. Para nosotros los indios o los mestizos, ¿cómo vemos esa actitud de los garífunas? La compartimos, es algo que nosotros haríamos si se nos muere nuestra mamá, si se nos muere nuestro papá, si se muere un hermano, se mueren nuestros abuelos, o lo miraríamos extraños. Probablemente para nosotros los indios y los mestizos miraríamos como eso, como algo extraño que nosotros no lo compartiríamos. Aspectos económicos, pues ya hablaba junto con los aspectos laborales y también nos permite poder tener una visión completa del funcionamiento global del paciente. Después de recoger toda la sintomatología y los signos en la historia de la enfermedad actual, de negar los síntomas que el paciente no tiene y que podrían estar dentro de un posible síndrome, después de tener los antecedentes familiares y personales y sociales y ambientales del paciente, podemos realizar un diagnóstico o una sospecha diagnóstica y un pronóstico. Eso sirve para poder orientar un posible tratamiento farmacológico o un posible tratamiento psicoterapéutico. Y eso es lo que sigue el plan terapéutico. De acuerdo a las características del cuadro clínico que tiene el paciente, yo le voy a dar un antidepresivo, yo le voy a dar un estabilizador del ánimo, yo le voy a dar un antipsicótico, dependiendo de las características individuales, determinaré yo cuáles son las mejores alternativas de tratamiento de este paciente. Bien, hay diferencias entre la historia clínica médica no psiquiátrica y la historia clínica médica psiquiátrica. ¿Cuáles serían una de las diferencias? El objetivo que ustedes leyeran el capítulo 11 del libro que les envié vía chat estaba encaminado para poder desarrollar este tema de las características de personalidad. Esto es algo que probablemente en la historia clínica semiológica o de medicina interna, la que ustedes normalmente han utilizado en el semestre anterior, no es algo que ustedes preguntan o qué es lo más cercano a personalidad que ustedes preguntan en la otra historia clínica. Si alguien me comenta, si alguien me ayuda ahí. Creo que, bueno, doctor, habla Melvin. Creo que en cuanto a personalidad, en la historia clínica de medicina interna, que es la que usamos, más que todos nos basamos en qué tan colaborador está el paciente, su estado de ánimo, si él nos puede comunicar todos sus síntomas de manera eficiente o no. Creo yo que esa es la manera como
que se puede acercar a una entrevista psiquiátrica. Correcto. Entonces nosotros nos enfocamos mucho más allá de eso que menciona Melvin. Hablamos también de las características de personalidad, qué tanto tolera o no tolera la frustración este paciente, cuál es su reacción cuando de repente las cosas no salen como él o como ella quiere, si él tiene temor al abandono, a sentirse con miedo a ser abandonado por su familia, por su pareja, por sus padres, si tiene miedo al abandono, si aprende o no aprende la experiencia, si es mentiroso, si es cruel con los animales, si es indiferente ante el dolor de las demás personas, si es suspicaz, si desconfía de una forma exagerada de las intenciones de las personas a su alrededor, cuáles son las creencias que él tiene. Entonces, todo esto nos sirve para poder determinar cuál es la estructura de personalidad. Si hay personalidad, hay diferentes trastornos de personalidad. Lo normal, como yo les menciono a mis estudiantes, es que uno tenga un poquito de cada trastorno de personalidad. Eso es lo normal. Se vuelve trastorno de personalidad cuando mi estructura de personalidad se orienta específicamente a un tipo. Tenemos personalidad disocial. ¿Quién de ustedes, así se los planteo, quién de ustedes ha chepeado en un examen o ha chepeado alguna tarea? ¿Quién no a la pregunta? Exactamente, todos. Para hacer ese tipo de cuestiones se necesitan rasgos disociales. Quienes cuando están en un noviazgo empiezan a sospechar y lamentablemente esas sospechas terminan siendo ciertas. ¿A alguien le ha sucedido? Sí. Sí. Ok, correcto. Esos son rasgos paranoides. De repente cuando ustedes andan en la calle, ¿quién de repente siente como aquí como que mejor me cruzo la calle o me quedo aquí, miro muy sospechoso a ese cliente que está pasando por ahí enfrente o siento que me están siguiendo? ¿Les ha pasado alguna vez? Sí. Sí, doctor. Esos son rasgos paranoides. ¿Quién de repente siente rico que lo abracen, que lo acaricien, que le den un detallito, que lo consientan? Correcto, entonces esos son rasgos dependientes. Entonces, lo normal es tener un poquito de paranoide, un poquito de esquizoide. Para nosotros estar en un hospital 12 horas al día, turnar 24, 36 horas en un hospital, eso es parte de las características esquizoides. Entonces, es normal tener un poquito de cada uno. Entonces, vamos describiendo cada uno de esos apartados para ver para dónde se inclina la balanza en el paciente. La naturaleza de las relaciones con la familia y otros miembros importantes de este paciente. ¿Qué me interesa a mí en esta naturaleza de las relaciones con la familia? Ok, yo pregunto por el padre, nombre del padre, ¿cuántos años tiene? ¿Cómo se lleva con el paciente? ¿Tiene buenas relaciones? ¿Tiene malas relaciones? ¿Tiene relaciones distantes? Y si son distantes, ¿por qué son distantes? Me interesa saber eso a mí, porque yo voy a saber de a quiénes puedo yo dirigirme en caso de alguna emergencia con el paciente. Igual el papá, la mamá, antecedentes psiquiátricos, me interesa bastante saber los antecedentes psiquiátricos de la mamá, del papá, de los hermanos, de los abuelos. Y me interesa también dentro de esa familia conocer cómo se lleva el paciente con cada uno de ellos. Cómo se lleva con el papá, si se lleva mal, ¿por qué se lleva mal? Si tiene una relación distante, ¿por qué se lleva de esa forma distante? Se lleva mal, tiene buenas relaciones, que eso me sirve a mí para saber con quién se lleva mejor. En esa la naturaleza de las relaciones con la familia. ¿Tiene novio o novia?
cómo se lleva, hace cuánto está con el novio, cómo se lleva con el novio. Entonces, las relaciones son importantes en la vida de los pacientes y a mí me interesa saber eso. La otra cosa que tenemos aquí es que a través de la historia clínica psiquiátrica me permite obtener una imagen completa del desarrollo del paciente desde su infancia hasta el presente. Y yo muchas veces lo hago en la entrevista clínica. Yo le pregunto, bueno, cuénteme cuál es el motivo de su consulta. Yo dejo que el paciente habla, yo dejo que el paciente exponga, pero después ya voy comenzando yo a poder obtener una imagen. Bueno, ahora cuénteme de su niñez. ¿Usted con quién se crió? ¿Se crió con sus dos papás? ¿Se crió con su mamá? ¿Se crió solo con su papá? Ah, no, mire que mis padres emigraron a Estados Unidos. Bueno, y cuando emigraron a Estados Unidos o a España, ¿con quién se quedó usted? ¿Cómo vivió esa separación de sus padres? ¿Cómo se lleva con su tía, con su abuela, con su abuelo? ¿Cómo fue su adolescencia? ¿Sufrió bullying o provocó bullying? ¿Tuvo buen rendimiento, mal rendimiento académico? ¿Se sentía satisfecho o se sentía cómodo en su escuela o no? Voy viendo cuál fue su desarrollo en la niñez, en la adolescencia, hasta la vida adulta, pues. Todo eso me interesa a mí saber para poder tener una visión integral del paciente. ¿Cuál es la importancia de la historia clínica psiquiátrica? Bueno, como lo mencioné, me interesa a mí poder identificar correctamente el diagnóstico y esto lo voy a llevar a cabo a través de una correcta anamnesis, a través de una correcta descripción semiológica o psicopatológica de los síntomas y signos que el paciente tiene. Tal vez una de las dificultades que podemos encontrar al inicio de la psiquiatría o al inicio de entrar en estas clases es cómo poder identificar, porque de repente la gente podría decir, uy, es que a mí todo me parece igual en psiquiatría, o todo es subjetivo, o cómo hace el doctor para poder, o sea, ¿cómo puedo diferenciar una depresión bipolar de una depresión unipolar? Pues bueno, hay formas de poder ir describiendo o preguntándole al paciente para hacer un diagnóstico correcto. En esta historia clínica plasmamos los cambios conductuales del paciente y para mí eso es muy importante también, el poder tener un comportamiento lo más general del paciente, o sea, normalmente como es. Les planteo el caso de un varoncito que hoy fue la segunda consulta conmigo de este varón. Este varón tiene 15 años de edad, vive con sus abuelos porque su mamá, bueno, su papá emigró a Estados Unidos y su mamá falleció. Entonces, desde el momento en que se separaron, bueno, que se quedó con los abuelos, este muchachito comenzó con un comportamiento relativamente normal en la niñez, pero en la adolescencia ya se le notaba lo que dicen los abuelos, que el muchachito es impulsivo, que el muchachito es manipulador, que el muchachito es manipulador, que el muchachito es impulsivo, que hace berrinches, que es caprichoso, que cuando no le quieren dar las cosas que él quiere, se descontrola y tira cosas y quiebra objetos y todo eso. Pues resulta que el muchacho en julio de este año hizo un intento suicida, se cortó con una gilet los antebrazos, los brazos, y tomó una bolsa de cloro. A este muchachito lo llevaron al hospital, lo desintoxicaron, le hicieron lavado gástrico y estuvo hospitalizado por 2 o 3 días. Yo lo veo a finales de julio, lo veo,
si tiene un cuadro depresivo a consecuencia de la migración del padre, a consecuencia de la muerte de la mamá, y todo eso, y que los abuelos, pues, ahí está. Resulta que se le inicia tratamiento, comienza a tomar tratamientos, pero a medida de las semanas, pues comienza a ser más evidentes los cambios conductuales de él. Comienza a volverse más irritable, comienza a tirarle cosas a la abuela, al abuelo, lo insulta y amenaza con quitarse la vida. Y bueno, la cosa es que el medicamento no se lo quiere tomar el paciente, rehúsa tomarse el medicamento. Entonces, hoy lo volví a ver. Y hoy, hablando con la abuela y con el abuelo, describiéndome qué es lo que estaba sucediendo con el varoncito, me doy cuenta que realmente la depresión está ahí, pero eso no es tanto el problema, la depresión. El problema es los rasgos de personalidad que el muchachito está desarrollando. Entonces, es importante poder describir todo eso. Entonces, este muchachito, además de su cuadro depresivo, tiene rasgos de personalidad límite, que es realmente lo que hace tan difícil el manejo de él, porque él no reconoce su enfermedad, explota cuando las cosas no salen como él quiere, explota y hace rinches, pero no es algo que él quiera hacer, sino porque lamentablemente la personalidad límite hace que tenga este tipo de comportamientos. También es importante la historia clínica para llevar la cronología de los trastornos mentales del paciente. Y aquí yo lo hago a través de la línea de vida que a mí me sirve como para conocer el paciente desde el nacimiento hasta la edad que llega a la consulta. Y también me sirve la historia clínica para poder pronosticar la progresión de la enfermedad. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? Sí, doctor. Sí, doctor. Todo bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Todo claro, hasta el momento. Ok, muy bien. ¿Cuál es la estructura de la historia clínica psiquiátrica? Bueno, los datos generales, que eso comparte todas las historias clínicas. ¿Qué nos interesa a nosotros? A mí me interesa bastante dentro de los datos generales. Bueno, con quién vive el paciente, nombre, edad, sexo, religión, también lo había mencionado en la clase pasada. Religión para mí es bien importante porque dependiendo de la religión, vamos a si es devota o no, me puede servir como un factor protector, por así decirlo, un factor protector o un factor que me puede ayudar a mí a darle contención a esta paciente. Síntoma principal o motivo de consulta para mí en mis historias clínicas es lo mismo, el motivo de consulta y el síntoma principal. Creo que para otros docentes son dos cosas diferentes. El motivo de consulta es con las palabras del paciente y el síntoma principal con lenguaje técnico. Para mí es lo mismo. La historia de enfermedad actual, pero aquí sí hago un hincapié, por ejemplo, si el síntoma principal del paciente es tristeza, ¿sobre qué voy a hablar en la historia de enfermedad actual, muchachos? Si el síntoma principal es tristeza. Voy a hablar en la historia de enfermedad actual, o voy a preguntar en la historia de enfermedad actual sobre los síntomas que acompañan a la tristeza. Tristeza, decaimiento, llanto fácil, alteraciones o molestias físicas, idea de minusvalía, baja autoestima, ganas de morirse, pérdida del interés por hacer las cosas, cansancio, descuido de su imagen corporal y todo esto. Después de ver la historia de enfermedad, y aquí en la historia de enfermedad actual me interesa bastante
me interesa bastante hablar con el paciente y después de que él me diga los síntomas que el paciente tiene, los síntomas que el paciente maneja, preguntarle también sobre otros síntomas. ¿Y cuáles son síntomas que yo tengo que preguntar en toda la historia, en todas las historias clínicas que yo hago? Una es fiebre. Si el paciente tiene fiebre, entonces ni la ansiedad, ni la depresión, ni la esquizofrenia, ni el trastorno bipolar causa fiebre. Entonces, si él tiene cambios conductuales y presenta fiebre, entonces es probable que el paciente tenga un problema orgánico que eso le esté provocando la sintomatología. Otro dato que a mí me interesa preguntar en esta historia de enfermedad actual siempre, uso de drogas o de alcohol. Si lo niega o lo afirma. Y si lo afirma, tengo que describir ese consumo de drogas y de alcohol en esa historia. Trauma cráneoencefálico o TEC también, porque podría ser que él tenga algún comportamiento extraño después de una caída, después de un golpe, después de un accidente. Y convulsiones. También ese otro dato. Son 4 cosas que yo siempre pregunto en todas las historias de enfermedad actual cuando yo sospecho en el paciente. Trauma craneal, si hay fiebre, si hay convulsiones y uso de alcohol y de drogas. Eso, prácticamente con eso termino yo la historia de enfermedad actual. Antecedentes familiares, que vamos a ir a ver más adelante, antecedentes personales, examen físico y neurológico, que ustedes pues ya lo conocen, y lo que se agrega en esta historia clínica psiquiátrica, el examen mental con todos sus apartados, y que ese es el que nos vamos a tomar más tiempo para desarrollarlo en estas clases a partir del segundo parcial. El examen mental y las funciones corticales superiores, que eso ya lo vieron ustedes anteriormente. Todo esto, desde los datos generales hasta el examen mental, me va a servir a mí para realizar un diagnóstico multiaxial, que esa es otra de las clases que vamos a tener posteriormente. Y el diagnóstico multiaxial me da a mí la oportunidad de poder tener una visión integral del paciente, porque debo de incluir dentro de ese diagnóstico multiaxial la enfermedad psiquiátrica del paciente, la personalidad y el nivel de inteligencia que tenga el paciente, las enfermedades médicas no psiquiátricas que tenga el paciente, el grado de funcionalidad que tenga el paciente durante esa enfermedad, que tanto le impacta al paciente la enfermedad de depresión o la ansiedad, y también, por otro lado, me interesa a mí cuáles son los posibles estresores que el paciente tiene y que puedan asociarse a la dificultad que tenga el paciente de ansiedad o depresión. Y después elaborar un plan. Bien. Para datos generales no me voy a detener mucho porque eso ya, obviamente ustedes ya lo conocen. ¿Para qué me sirve? Para poder identificar al paciente. Me sirve para poder obtener un retrato de las características potencialmente importantes que pueden afectar el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento y grado de colaboración del paciente. ¿Qué datos van? ¿Qué datos van en datos generales, muchachos? Nombre, de edad, Apellidos, si es casado, procedencia, tipo de sangre en alguna persona. religión. Correcto, muy bien. Muy bien. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad, yo he tenido la oportunidad y he observado algo. Ya a mi edad, pues yo a mi edad ya me tengo que ir a hacer mis chequeos periódicos al laboratorio, a hacerme mis exámenes de rutina y mis consultas médicas. Pues
¿Qué me he fijado yo en estos días que me ha tocado salir, que de repente voy a dar consulta a mi clínica o que me toca ir a calentar mi carro? Porque realmente yo estoy saliendo lo necesario y lo justo. No he ido ni al Picacho, no he ido a nada, pero salgo a caminar alrededor de mi colonia. Gracias a Dios aquí yo vivo en una zona tranquila, segura. Entonces, ¿qué me he fijado? ¿El nivel de escolaridad influye en el padecimiento o en el seguimiento del tratamiento? ¿Qué opinan ustedes? Sí, bastante. Sí, ¿Por qué? porque eso le ayuda a entender, digamos, el paciente la importancia que tiene de que él siga su tratamiento y también para poder entender qué es lo que él tiene que hacer, porque quizás no es lo mismo explicarle cómo deba tomarse un medicamento a una persona que tenga estudios universitarios o un bachillerato a alguien que ni siquiera ha realizado la escuela. Correcto. ¿Quién habla ahí? Brian, Brian. Ok, muy bien. ¿Saben que yo me he dado cuenta quiénes son los que se quitan y así, tal vez no? ¿Saben ustedes quiénes son los que andan sin mascarilla en la calle? ¿O quiénes son los que usan la mascarilla en forma de corbata o en forma de, sí, de corbata o de bufanda? ¿Se han fijado? A lo No. mejor la gente más educada. ¿Perdón? A lo mejor la gente más educada sería ¿Algún? Ajá. Melvin. Sí, yo creo que la gente que es más educada también tiende como a ser más independiente y como a rebelarse. Pues fíjese que no, compañero. La verdad que, bueno, mi experiencia, lo que yo me he fijado, a menor grado de escolaridad, menos siguen instrucciones. Ahí yo me he fijado, se los pongo así, tal vez es mi experiencia y estoy diciendo es sesgada mi observación, pero yo he visto, me fijé ayer en el laboratorio donde nos fuimos a chequear, todos andaban ahí, todas las personas guardaban por lo menos 1 metro, 1,5 metros de distancia entre uno y el otro. Todos andaban con su mascarilla o con su careta, pero vemos en otros lugares cómo se aglomeran, cómo se hacen un nudo, hacen una fila, cómo andan de repente, sí, la vez pasada, hace como 15 días, más o menos, fuimos a dar una vuelta por Tegucigalpa en el coche, pasamos por la Quinta Avenida de Tegucigalpa, en la zona de los mercados de Comayagüela, y mi objetivo era ese, y de sí, 5 o 6 personas, 3 personas no andaban mascarilla, no andaban careta y andaban la mascarilla mal puesta. Y eso lo he visto bastante frecuentemente, mientras que en otras personas miro a algunas personas en sus coches e incluso adentro de sus coches la gente anda su mascarilla puesta. Entonces, eso también es importante, el grado de escolaridad, como bien mencionan ustedes. No es lo mismo explicarle a un paciente con escolaridad sobre su tratamiento, sobre la importancia del diagnóstico del tratamiento, que en aquellos que no tienen escolaridad o tienen escolaridad superior. Entonces va a ser diferente. La religión también es importante, ya lo había mencionado antes, la religión lamentablemente, hay algunas religiones o creencias o preceptos o iglesias que pueden enfermar a los miembros de su comunidad. Hay otras que pueden servir de protección y de seguridad a estos pacientes. Pueden ser una fuente de protección, de seguridad y de contención. Síntoma principal, lo había mencionado, es el motivo de consulta de parte del paciente o del familiar. Colocarlo entre comillas y en las palabras del informante, para mí, ustedes pueden hacerlo igual. Motivo de consulta, quiere irse de huida, como dicen ahí en los pueblos. Síntoma principal, fuga del entorno. Se puede hacer. Bueno, se sugiere hacer preguntas al paciente como en qué puedo servirle, en qué puedo ayudarle. Y así vamos a ir desarrollando la historia de enfermedad actual.
si el paciente me dice que el motivo de consulta es, o el síntoma principal es dolor de cabeza, entonces yo tengo que hacer la descripción semiológica del dolor de cabeza en la historia de enfermedad actual. Si el paciente me dice que tiene nervios o ansiedad, yo tengo que describir ese cuadro ansioso y enfocarme probablemente en síndrome ansioso que podría provocar ese cuadro. Historia de enfermedad actual. Esta es una de las partes importantes de la historia clínica porque nos proporciona una imagen completa y cronológica de los acontecimientos que han conducido al momento actual del paciente. Como había mencionado antes, el paciente no va a hacer una descripción cronológica de los síntomas, él los va a mencionar de acuerdo a lo que a él le parece importante y será de nosotros la responsabilidad de poder hacer una descripción cronológica del padecimiento. Yo les puedo decir, una de las cosas o uno de los síntomas que más descompensa al paciente o que más se ve afectado al inicio de la enfermedad mental es el sueño. El sueño se altera, es de las primeras cosas que se alteran. Cuéntenme ustedes cuando no han dormido bien o cuando no duermen, cómo está su carácter, cómo está su estado de ánimo. Irritable. Irritable, correcto. ¿Qué más? Yo estoy como, como somnoliento todo el día, con ganas de dormir y Desanimado. con poco presupuesto de Desanimado. atención. Correcto. Imagínense que ustedes solamente es un día. Imagínense un paciente que lleve una semana sin dormir, o 15 días sin dormir, o que duerma solo 2 horas, o que duerma 3 horas, que se acueste a las 9, 10 de la noche y que a la 1 o 2 de la mañana, a las 2, 3 de la mañana se despierte y no se vuelva a conciliar el sueño y que de repente esté al par el hermano en la otra cama, esté el hermano o al par esté su esposo o su esposa y que lo escuche roncar, ¿cómo se sentiría este paciente o esta paciente? Más se desespera durante esas horas de insomnio y tener que levantarse para ir a trabajar, tener que levantarse para ir a clases, para ir a la oficina, para ir al trabajo, entonces eso va a empeorar. Es una de las primeras cosas que se descompensa en el paciente. Mándeme. En esta alteración siempre es disminución de las horas de sueño. ¿Quién habla ahí? Carmen. No necesariamente. Hay otros pacientes que más bien les pega hipersomnia. O sea, que se duermen, vaya, casualmente me decía una paciente hoy, doctor, yo prefiero estar dormida. Y yo no soy alguien que permanezca dormida, pero yo estoy viendo que desde hace 3 semanas yo solo cama veo. Y tengo cosas que hacer, trabajos que presentar, pero yo mejor me duermo. Había otra paciente que me decía lo mismo. Mira, doctor, yo de lunes a viernes, mientras estoy trabajando en la empresa, ando tranquila. Sí me pega la tristeza o la aflicción, pero yo la sé manejar porque me divago, me pongo a platicar, me pongo a hacer informes y todo eso. Pero los sábados que ya no tengo que ir a trabajar, ¿qué es lo que hago yo, doctor? Me tomo una pastilla, ella trabaja en salud también, me tomo una pastilla para dormir y me duermo, me despierto, me vuelvo a tomar otro pedacito de pastilla, me vuelvo a dormir y me vuelvo despertando el lunes en la mañana para irme a trabajar. Entonces, algunas veces la hipersomnia o el sueño excesivo es un síntoma también que hay que tomarlo en consideración. El apetito. En algunos pacientes depresivos puede ser que el apetito disminuya, pero en otros pacientes el apetito aumenta con la depresión o con la ansiedad. Entonces puede haber una alteración tanto para aumento como para disminución del sueño, disminución del apetito, aumento del sueño, aumento del apetito, dependiendo. Y eso también es importante describirlo en esa historia de enfermedad actual, porque, vaya, si de repente tengo un paciente que no duerma, entonces, Carmen, yo voy a buscar un antidepresivo que le ayude con la depresión, pero que tenga efecto sedante.
Y si es un paciente que está depresivo, que está ansioso y que duerme mucho, voy a buscar un antidepresivo que le ayude con la sintomatología, pero que lo active. Entonces también esos datos son interesantes poderlos recabar en la historia de enfermedad actual. Yo soy bien descriptivo, yo hago mis historias descriptivas como que si fuese novela, porque me parece que así el que lea esa historia clínica va a tener la capacidad de poder hacerse una imagen mental de lo que el paciente estuvo o está viviendo desde que yo lo atiendo. ¿Algún comentario más hasta ahorita? Este es el apartado, como mencioné yo, más importante, más útil para establecer el diagnóstico. Bien. Tenemos que ir describiendo los síntomas de forma cronológica desde cuál fue el primer síntoma que apareció y cuál es el último. Eso podría ser. Describir cuáles son los factores causales y circunstancias asociadas. De repente a mí me dice el paciente, mire doctor, hace 1 mes y medio me siento decaído y me siento triste. Ok, cuénteme. ¿Qué sucedió hace 1 mes y medio o hace 2 meses o en el primer trimestre del 2020? ¿Qué sucedió? Ah, pues mire doctor, me sucedió esto, tal cosa, pero cuénteme cómo lo percibió usted, cómo lo vivió. A veces la gente puede decir, mire doctor, lo que pasa es que a veces yo me siento culpable, doctor, porque es que mis problemas no son nada importantes en comparación a los problemas del fulanito, del menganito, del sutanito. Pero el hecho de que no sean iguales, los problemas de fulanito, de sutanito o menganito conmigo, no significa que los de ellos sean más importantes o los míos sean más o menos importantes. Aquí lo importante es darse cuenta que este paciente o que yo, siendo el paciente, estoy sufriendo y es lo que interesa. No importa si el otro, si quien sea, no importa si el otro padece o más o menos cosas que yo. Lo que importa es lo que yo siento, lo que a mí me está sucediendo. Eso es lo importante. Describir los factores causales y las circunstancias asociadas. ¿Qué es lo que provocó hace 1 mes y medio esta sintomatología depresiva? ¿Qué fue lo que sucedió? Circunstancias asociadas también, si se agravó, por ejemplo, sí, hace 1 mes y medio perdí mi trabajo, pero hace 1 mes se enfermó mi mamá o se enfermó un hijo y no tenía cómo darle tratamiento, comprarle los medicamentos, eso empeoró aún más mi situación. Y también es importante en esa historia de enfermedad actual determinar los síntomas ausentes. No todos los pacientes van a ser como un librito, que van a hacer caso del libro. Van a haber unos pacientes que van a tener unos síntomas y otros van a presentar otros. Entonces yo tengo que describir los síntomas presentes y también negar los que están ausentes para que el que lea esa historia clínica pueda darse cuenta de que yo los investigué. A veces el paciente ya ha recibido tratamiento en algún momento de su vida, hace 1 año, hace 2 años, hace 5 años. Entonces yo pregunto, ¿y es primera vez que asiste a donde el psiquiatra? No, doctor, ¿hace cuánto estuvo con psiquiatra? ¿Cuál fue? O sea, no voy a, o sea, ¿hace cuánto estuvo con psiquiatra? ¿Tanto tiempo? ¿Por qué no continuó? Ah, mire que el psiquiatra falleció, se mudó de país, ya no seguí tratamiento con él. Entonces es importante también identificar y no reincidir en los tratamientos, porque de repente yo digo, este paciente
a este le caería bien, a este paciente le caería bien la fluoxetina. Pero de repente yo no le pregunté, no, fíjese doctor que la fluoxetina ya la tomé y me cayó mal, me hizo daño, me bajaba la libido sexual, o me ponía muy alegre, o me ponía atontado. Entonces ya sé que ese tratamiento no es el ideal para este paciente. ¿Cuánto tiempo tomó el tratamiento? La duración del tratamiento, si fue valedero o no ese tratamiento, si le funcionó o no le funcionó, para no repetir el mismo error de indicarle el mismo tratamiento que había usado antes y que no le mejoró. Investigar la manera en que la enfermedad afecta su funcionamiento cotidiano. Eso también para mí es importante. ¿Cómo le afecta? Ok. Y desde hace un mes y medio que usted está con tristeza, ¿cuántos días a la semana tiene tristeza? 3, 4, doctor. Okay. ¿Y cómo están los otros 3 o 4 días? No, pues fíjense que los otros, sí estoy triste, pero no tan triste como los otros 3. Ah, ya. Ok. ¿Y cómo está su rendimiento académico? ¿Cómo está su rendimiento laboral? ¿Esto ha tenido repercusión en su interacción social? ¿Qué tal se lleva usted con su familia? ¿Qué tal se lleva usted con su...? Y así vamos viendo. Vamos viendo cuál es el impacto que esa enfermedad tiene, porque dentro de la depresión va a haber una depresión leve, va a haber una depresión moderada y una depresión grave o severa. Entonces va a depender del grado de severidad, y así va a ser el grado de compromiso con su enfermedad, grado de compromiso y disfuncionalidad que le va a provocar. La línea de vida. ¿Qué es la línea de vida? Bueno, antes de la historia, bueno, datos generales, síntoma principal, historia de la enfermedad actual. Al final de la historia de la enfermedad actual, yo trato de poner o les enseño a mis estudiantes que hagan un cuadrito donde pongan los síndromes presentes, el síndrome presente, los síntomas presentes y los síntomas ausentes de ese síndrome. Es como un resumen de la historia de la enfermedad actual que yo he descrito anteriormente. Entonces, eso sirve de forma didáctica al estudiante para que tenga esa habilidad, uno, de identificar los síntomas, que para mí es un objetivo primordial dentro de este semestre, de esta cátedra, y además de identificar los síntomas, poder identificar los síndromes después. Entonces, ese cuadrito es un resumen de lo que yo he descrito de forma en prosa, por así decirlo, o descriptivo, de los síntomas. Ya en el cuadrito solo los coloco. Síndrome depresivo. El paciente, síndrome depresivo. Síntomas presentes. Tristeza, llanto fácil, ideas de minusvalía, desconcentración, aburrimiento, aislamiento social. Síntomas ausentes, anedonia, fatiga, ideas de muerte, ideación suicida. Entonces ahí el paciente el estudiante está resumiendo esa historia de enfermedad actual. Después de que yo hago ese cuadro, o que les pido a mis estudiantes que hagan ese cuadro, resumen de los síndromes y de los síntomas, pido una línea de vida. ¿Y cuál es la línea de vida, jóvenes? La línea de vida es básicamente todo lo que ha vivido este paciente desde el nacimiento. Para mí, desde mi punto de vista, desde el año 0, desde que
los padres salieron embarazados. A mí me interesa saber si fue hijo deseado o no deseado en esa línea de vida. ¿Habrá alguna importancia? ¿Qué piensan ustedes de si hay importancia de que si un hijo es deseado o no es deseado? Claro que sí. ¿Quién habla ahí? Brian, Brian. Muy bien, Brian, cuénteme. Gracias por participar. Le agradezco. yo digo que sí, porque eso va a determinar mucho tanto como por decirlo de alguna forma, el grado de amor y de importancia que le pueden dar los padres a un hijo, que tanto le pueden prestar atención, quieran cuidarlo, quieran estar pendiente de él y todo ese tipo de cosas. Y también puede ser en el caso de otras personas que a veces son hijos como no deseados, pero a pesar de eso, los padres siempre se encariñan del niño y todo sigue un curso casi, digamos, normal, podría ser. Correcto, muy bien, gracias, Brian. O sea, ahí comienza la historia, realmente, ahí comienza la historia de la persona, del ser humano, desde que es hijo deseado o no deseado. Un hijo deseado, al hijo deseado se le abre un espacio en ese mundo afectivo de la familia. Y que se llame Pedro, que se llama Brian, que se llame Juan, que se llame Asdrúbal, que se llame José, que se llame María, que se llame Isabel, que se llame Francisca, que se llame Rebeca. Ahí, ojalá que se parezca al abuelo, que tenía ojos azules, que era alto, ojalá que se parezca a la abuela, que tenía el pelo rubio, ojalá que se parezca, y así. Cada quien, cuando un niño es deseado, cada miembro de la familia está imaginándose ya a ese niño. ¿Y qué pasa con ese niño deseado? Pues ya comienza desde antes del nacimiento. A ese niño se le está haciendo que, le traje una camisita, le compré un pepe, le compré una leche, y así cada quien va aportando. A ese niño se le abre un espacio en esa familia. Ahí, un hijo no deseado puede ser rechazado, puede ser abandonado, puede sufrir de negligencia. Hijo deseado no es lo mismo que hijo planeado. Un hijo puede ser deseado y no planeado, o puede ser un hijo planeado, pero no deseado en ese momento. Yo quiero tener 3 hijos, pero de repente no los quiero que sean trillizos. Sí, doctor. Disculpe que lo interrumpa. Yo quería Dígame. llegar a eso en cuanto a un hijo deseado y un hijo planeado. En mi caso, habla Melvin, doctor. En mi caso, Melvin. yo tengo una hija. Mi hija tiene 1 año y medio aproximadamente. Ella no fue planeada, pero sí es muy deseada. Toda mi familia, ¿para qué con mi hija? Que esto, que lo otro, que le traje esto a Valerie, que le traje aquello. Entonces, eso sí tiene bastante que ver. En cuanto al recibimiento también, no solo de los padres, en cuanto a la relación de ellos para ver qué trato le van a dar a la niña, al hijo, y también de la familia, porque si los padres no tienen una buena relación con el resto de su familia, el niño tampoco va a poder ser muy agraciado en cuanto al querer de la familia hacia él mismo. Exactamente, entonces ahí comenzamos. Gracias, Melvin. Y así es la cuestión. O sea, yo quiero tener 3 hijos, pongamos. Usted puede decir que quieren tener 3 hijos, o sea, los desean, pero probablemente no quisieran tener 3 trillizos, o sea, un parto trillizos. Entonces no al mismo tiempo, o no uno tras otro. Entonces ahí comienza la vida. ¿Y qué vamos a poner en esa línea de vida? Todos aquellos factores que nosotros creemos o consideramos o que el paciente considera que influye en su vida hasta el día de hoy. ¿Alguien me podría compartir, por ejemplo, la línea de vida o inventarse una línea de vida por edades y los eventos que sucedieron en la vida de ese paciente X? A ver quién me colabora ahí. No quiero ni a Melvin ni a Brian porque son los que han participado hoy. ¿O solo ustedes están, Melvin y Brian, solamente ustedes están en clases hoy? Hola. Bajita la escucho yo, vamos a ver. Hola.
realmente no sé, sería año por año o así como entró, caminó los primeros 3 añitos, después cuando entró al kinder y así. No, eso sería como los antecedentes. Yo digo, la línea de vida para mí son eventos cruciales en la vida de este paciente que pueda llevar a la enfermedad del día de hoy. ¿Qué eventos podrían estar asociados a esa patología? Eventos así como importantes. Bueno, No sé si me... algo creo que podría empezar con un ejemplo y no sé si alguien me... Sí, sería como, digamos, un hijo no planeado, pero sí deseado. Ok, 0 años. Ajá. Excelente. Y ahí estamos hablando de los primeros, el regalo, el trato con la abuelo o la abuela, que por lo general es cuando están chiquitos, que fue bueno y todo, y murió el abuelo. ¿A qué edad del niño? Digamos, unos 5 añitos. Ok, y era un abuelo, era un niño que estaba pegado a su abuelo. Ok, Así muy es. bien. Excelente. Bueno, de ahí el niño entra a la escuela y, bueno, es como, se quedó en primer año, primer grado. Ok, De ahí, bueno, el niño salió de la escuela, se graduó y toda su familia fue, excepto su papá, que ya abandonó a su mamá. ok. ¿Y qué edad tenía cuando el papá abandonó a la mamá? Bueno, digamos, algo no tan lejos, unos 8 añitos. 8 añitos, correcto, muy bien. Y así, gracias. ¿Quién habla ahí? Egla. Egla, gracias, Egla. Entonces, la idea es eso, en esa línea de vida vamos a describir todo lo que probablemente el paciente o yo me doy cuenta. Por ejemplo, una de las cosas que más impacta la psiquis de cualquier persona es el abuso sexual. Y eso es algo que vamos a hablar más adelante en la historia, en esta clase o en la siguiente, de cómo preguntar esto sobre abuso sexual, porque nadie va a decir de buenas a primeras me violaron o me manosearon, porque es algo muy vergonzoso y algo bien incómodo de hablar. Entonces, pero de repente el paciente puede sentir la necesidad de expresarlo y cómo poder tener tacto para poder preguntar ese tipo de cuestiones. Entonces, en esa línea de vida vamos a poner, por ejemplo, le puedo poner otro ejemplo, 0 años, hijo no deseado. 3 años, desintegración de la familia por infidelidad y violencia doméstica del papá. El niño lo miraba, no lo recuerda porque tenía 3 años, pero él lo miraba. 7 años, entra a la escuela y le empiezan a hacer bullying porque él tenía dificultad para pronunciar la R. Entonces los niñitos le hacen bullying. 13 años de edad, lo asaltan y lo secuestran. A los 15 años de edad, él descubre que su mamá no es su mamá. 16 años de edad, realiza el primer intento suicida. 19 años de edad, inicia a consumir marihuana. 21 años de edad, presenta alucinaciones, ideas delirantes, un brote psicótico. Ahí más o menos estamos hablando de una línea de vida donde vamos a poner los eventos más impactantes en la vida de ese paciente que nos podrían explicar por qué razón este paciente está enfermo de los nervios. Porque dos personas nos podríamos enfrentar a una misma situación, pero cada uno de nosotros va a reaccionar de diferente manera a esa misma situación. Me di a entender y Egla me ayudó con el ejemplo de la línea de vida, muchachos. Sí, doctor. Sí, doctor. Oh, ok, muy bien. Muy bien. Bueno, esto lo vamos a dejar para la clase que sigue, lo del episodio, lo de recurrencia y lo de remisión. No sé si tienen preguntas hasta ahorita sobre lo que hemos visto. No, doctor. Ok. Entonces, les recomiendo que entren al aula virtual, que hay un trabajo que hay que hacer, por favor, con la película. Recuerden que seguir las instrucciones. En la película se les pide que vean la película Amar la Vida, que hagan una
descripción de lo que es, sí, relación médico-paciente, empatía y cómo dar noticias en una página y media. Pero les recomiendo revisar alguna bibliografía, una página y media del mero cuerpo. Siempre todos los trabajos que yo les pido que hagan una portada y que la suban en PDF. Entonces, si ustedes no lo hacen, van a perder puntos porque ahí está la descripción de cómo tienen que hacerlo. Lo de los videos de cuentos de Iván solamente son para que se distraigan, para que puedan leer el libro, que para mí es muy bueno, y que refuerza los conceptos de transferencia y contratransferencia. Son cuentos cortos, son pequeñitos, no se van a tardar 1 hora en leer cada uno, sino que menos, y les puede reforzar esos conocimientos. Y hay una tarea que la van a hacer posteriormente, que es un familiograma en base al familiograma, en base a lo de ustedes, en base a su familia. O sea que no va a salir una familia igual, pues un familiograma no va a ser igual porque cada quien viene de una familia, por lo menos generaciones, abuelos, padres y ustedes. Y si ya tienen hijos, pues ahí como Melvin, que ya tiene una hija, entonces tiene que salir Valerie dentro de ese familiograma. Y ahí, entonces familiograma que vamos a ver el viernes, pues vamos a describir algunas patologías psiquiátricas o alguna sintomatología, que ya esa parte es ficticia, pues, obviamente. Vamos a tomar de base. Mándeme. El viernes vamos a ver esa clase de familiograma. Es que la tarea es para el viernes también. Entonces, la vamos a mover. La tarea de familiograma la tarea que está para el viernes es la de la película, ¿cierto? Lo dejo para el 7. Ajá, está para el lunes. Ok, lo del familiograma, yo por lo menos, lo del familiograma va a ser, después de ver la clase, yo le dejo las tareas para que ustedes lo organicen y así unos días. Ahorita sí no tengo la fecha clara, ahorita para cuándo es la tarea de la película. Pero ahí lo vamos a revisar, revísenlo, que ahí está. La del familiograma. El de la película es el 7 y el familiograma lo dejó para el viernes 4 de septiembre. Ok, entonces vamos a cambiar eso porque el familiograma tiene que ser después, porque hasta el viernes vamos a ver la clase. Okay, doctor. Gracias por recordarme y vamos a revisar eso. Ok, doctor. Ok, entonces la tarea que hay para la próxima tarea que hay que hacer es la película y el resumen ese que les estoy pidiendo. Así que si no hay más preguntas sobre esta clase, nos conectamos el viernes si Dios así lo permite. Ok, doctor. Nos vemos, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Vamos. Cuídense. Vamos, doctor. Gracias.